quiero tanto enjugar tu llanto, hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios, yo te amo tanto, 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 tanto. Hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mi palabra, en el manto de mi gloria. Yo iré y abriré el libro santo y cambiaré tu historia. Yo quiero hacer de ti vaso de honra. Yo avergonzaré a quien te deshonra. Por ti la victoria. ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto. Hijo, ven a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Con amor eterno te he amado. Por tanto, he prolongado sobre ti mi misericordia. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo. Tú eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto. Hijo, ven a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Te amo tanto. Gracias, Dios, por mi perdón. Te amo tanto. Te amo tanto. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Todas, Dios las bendiga. Vamos a Buenos días. Ana Lucy, la bendiga. Y vamos entonces al Salmo de hoy. Bueno, antes de eso, vamos a leer una porción de la historia de David, porque en esta porción está el momento en que se escribió el Salmo. Recuerden que algunos salmos nos dicen el momento en que se escribió. Entonces, es bueno leer esos versículos que hablan de ese instante para empezar a interiorizar el salmo y por lo menos saber qué estaba sintiendo David en ese momento y como que ponernos en los zapatos del autor. Bien, entonces vamos a leer primero aquí, Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 11. Dice lo siguiente: Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo: Si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Y me voy a saltar al 18. Huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Ramá, profeta Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel
O sea, David y Samuel fueron y se quedaron en Nayot. Y se le informó a Saúl diciendo, de aquí David está en Nayot, en Ramá. Este es el momento en que David inicia su huida, ¿ok? Es el momento en que ya Saúl lo toma ese demonio completamente y quiere matar a David. Es una amenaza. David representa una amenaza para el reino de las tinieblas porque es el momento en que se va a cumplir la promesa que debió haberse cumplido siglos atrás, pero que ahora el enemigo siente amenaza con David por el carácter de David que Dios le dio. Entonces él siente que es una amenaza y es un cumplimiento clave del reino que Dios quería establecer, por lo menos en la parte terrenal. Y desde luego es un plan del Señor que de ahí venga linaje de Jesucristo cuando venga a esta tierra. Entonces, para el enemigo es una amenaza, es un problema y hay que eliminar a David. ¿Listo? Entonces, ese demonio toma a Saúl, te puede leer ahí en el versículo, en el capítulo anterior, como ese demonio toma a Saúl. Y entonces lo induce a matarlo. Y acá el plan era enviar unos mensajeros, vigilarlo y por la mañana lo iban a matar de sorpresa. Pero por alguna razón Mical se entera de esto y quiere ayudar a David y entonces ella lo ayuda, ¿sí? Lo descuelga por la ventana y ustedes pueden leer la historia. Cuando David escapa, se va donde el profeta Samuel en Ramá. Él le cuenta todo lo que Saúl le había hecho, intento de asesinato. Y entonces con Samuel se fueron a Nayot. Yo me imagino, creo, pienso, no lo dice acá la escritura, pero si ellos se fueron a Nayot es porque Samuel consultó al Señor. Y entonces el Señor les dijo, vayan a Nayot. Y es en este momento, esa noche difícil, dura, porque David acá es un muchacho, él está joven y bueno, él tiene que huir. Lo buscan para matarlo. Esa es como la primera vez que él tiene que huir. Y allá en Nayot escribe el siguiente salmo que vamos a analizar, el Salmo 59. ¿Listo? Entonces es en esa situación. Y acá el Salmo lo dice, el Salmo 59 dice que, bueno, es un cántico, como siempre, para el director del coro, según tonada de no destruyas, Mictam, que es un salmo didáctico de David, cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. Eso es lo que acabamos de leer. Y entonces David en su angustia escribe este salmo. Yo no sé si lo escribe mientras están estos hombres vigilándolo y él no sabe qué hacer. No sé si lo escribe ahí. O no sé si lo escribe cuando ya llegó a Nayot con el profeta Samuel. No lo sé. Sin embargo, en algún trayecto, en algunos de esos dos momentos, puede ser que él haya escrito este salmo. Yo creo, yo me inclino por el segundo, que fue en Nayot. ¿Por qué? Porque pues cuando tú estás preocupado, tú estás buscando es al Señor, le estás diciendo al Señor qué hago, no estás como escribiendo un salmo. Entonces yo creo que ya cuando él está con Samuel y ya cuando él ha huido de ahí, él ya escribe esto en su angustia, ¿no? Pero es una forma de él hablar con Dios, ¿no? Y esa es otra de las formas que nosotros podemos hablar con Dios, escribiendo, escribiendo. Usted puede coger un cuaderno, un lápiz y escribirle a Dios. Eso es otra forma, ¿ok? Funciona para algunos más que otros. ¿Listo? A mí por lo menos me gusta mucho escribir y ya tengo cierta costumbre de escribir los sueños que tengo, de hablarlos con el Señor mientras escribo, se me vienen pensamientos y eso es una de las formas que Dios usa para comunicarse con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, los invito a que lo prueben. Sí, eso no es para todos los caracteres, pero para algunos funciona. Dice lo siguiente, Salmo 59. Vamos a leer los primeros 5 versículos que veo que es exactamente lo mismo. Dice lo siguiente, pongamos atención y la idea es que usted diga, a mí me llama la atención esta frase, esta palabra, este pedacito. Así usted no sepa qué significa, no importa. La idea es aprender a meditar las cosas con el Señor. Listo, dice el Salmo 59, del 1 al 5. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Ponme a salvo en lo alto.
lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Porque he aquí han puesto emboscada contra mi vida. Hombres feroces me atacan. Pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Sin culpa mía, corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme y mira, tú, Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inicuo traidor. Bien, podemos leer las notas al margen. Aquí ponme a salvo en lo alto. También puede ser o que me pusieras en un lugar alto. Otra forma de traducirlo. Han puesto emboscada contra mi vida. En la nota al margen dice contra mi alma. Siempre vida o alma se pueden traducir de ambas formas. Hombres feroces o fuertes me atacan o conspiran contra mí. ¿Ok? Conspiraciones en la Biblia hay por doquier. Conspiran contra mí. Sin culpa mía, corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme, o literalmente, para venir a mi encuentro. Es otra frase con la cual se podría traducir ese pedacito. Despierta para venir a mi encuentro. Y la última nota al margen dice, allá donde dice, Dios de Israel, despierta para castigar. Literalmente es visitar. Entonces también se podría traducir, despierta para visitar a todas las naciones. Bueno, ahí está. Esos son los primeros 5 versículos del Salmo. Entonces es el turno de ustedes de participar. Díganme en qué subrayamos que les haya llamado la atención. Me llama la atención hombres feroces, Hombres feroces, ok, feroces, como llenos de ira también, ¿no? claro. Con rencor, con odio, con... Ok, alguien más. A mí me llama la atención, lo repite en varios versículos. El primero está en el 3, que David tiene la seguridad de que no le está pasando eso porque no es por culpa de él, por su transgresión, por su pecado. Y repite en el cuarto, sin culpa mía. Entonces, es muy increíble cuando se llega a esa relación con el Señor y se sabe cuando se está a cuentas y cuando el enemigo está atacando, pero no hay culpa, ¿no? No es porque lo esté reclamando. Entonces, eso me llamó la atención. Sí, yo comparto eso porque a mí también me llamó la atención. Qué bueno es saber por qué suceden las cosas. Miren que a veces uno está pasando por una situación difícil y uno, bueno, normalmente uno pues dice, "Pues, estoy errando, es por mi pecado, ¿no? Sería lo normal, ¿no? Pero resulta que puede ser por otra razón. Y la razón la sabe el Señor Jesús. Entonces, la importancia de estar a cuentas es porque vas a estar seguro que si pasa algo anormal o adverso, no es por pecado o transgresiones, porque hay algo más. Claro, preguntarle al Señor por qué está sucediendo esto. Y uno, normalmente como el conducto que yo he aprendido es primero revisarse uno mismo, porque eso es lo primero para descartar, ¿no? Señor, yo he hecho algo, yo tengo algo pendiente, el enemigo me está reclamando por esto, por aquello, Señor, muéstrame. Esa es la primera, es la actitud que debemos tener siempre, mirarnos a nosotros mismos. Y ya luego, si no encontramos nada, si no está pasando nada así, pues el Señor no me dice, pues bueno, Señor, ¿por qué está sucediendo esto, aquello? Y ahí cuando hay esa conexión, esa amistad bonita con el Señor, vas a saber que es porque, bueno, está la lucha espiritual normal o algo que el Señor quiera hacer para su honra y su gloria, o es una prueba por la que tengo que pasar para que Él me construya más fe. Bueno, muchas razones puede haber, pero qué bonito es esto, estar seguro de por qué están sucediendo las cosas. Y en este caso, David tenía pleno convencimiento de que no era por su pecado, era porque Satanás tenía una amenaza
Y desde luego él no va a dejar que se cumpla el propósito que Dios quiere para con David, igual que para con nosotros. Entonces va a usar todas las armas posibles. En este caso, él quiere destruirlo así de frente. Quiere destruirlo y él intenta destruirlo. Y el Señor no le permite. Bien, ¿alguien más? La palabra aquí, esta nota al margen a mí me llamó la atención, que dice para castigar a todas las naciones, para visitar. Y muchas veces en la Biblia dice visitar. Entonces aquí veo que se puede traducir como castigar, es como un ajuste de cuentas. Entonces cuando el Señor dice que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, o sea, es un ajuste de cuentas que Dios hace en la tercera y cuarta generación. Y hay que castigar, son juicios que Él trae sobre la tercera y cuarta generación. Ajuste de cuentas y cierres de ciclos, cosas pendientes. No va más allá de la cuarta generación. No puede ir más allá de la cuarta generación. Bueno, eso es algo que me llamó la atención ahí. No sé, ¿alguien más? Bueno, sí, entonces vamos a cantar. Bueno, vamos a cantar la historia de Cristo, contemos. La historia de Cristo contemos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciemos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz, rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios al Hijo, diremos, hallamos en el favor, hallamos en el favor, rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos con sincero y fiel corazón, sus méritos invocaremos y Dios nos dará el perdón, y Dios nos dará el perdón. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Bien, vamos a continuar con el Salmo 59. Vamos a leer los versos 6, 7 y 8. Dice lo siguiente. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. He aquí se jactan con su boca. Espadas hay en sus labios, pues dicen, ¿quién oye? Mas tú, oh Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Donde dice aullan como perros, puede ser también aullan como un perro. Donde dice aquí se jactan con su boca, puede ser borbotean con su boca. Eso es. ¿Alguien quisiera subrayar algo? ¿Algo le llama la atención? Lo de regresan al anochecer, como el espacio que siempre el enemigo utiliza, ¿no? Porque no lo puede hacer a la luz del día, no de frente para que lo vean. Su obra, ¿no? Por medio de
de quien sea que las haga. Eso me llama la atención. Y rondan por la ciudad, pero al anochecer. Ahora las tinieblas. ¿Alguien más? Anochecer aquí y rondan. ¿Alguien más desea subrayar algo? Inventar algo. Cuando dice espada ahí en sus labios, como, ¿a qué se refiere, hermano? No sé si puedas Bueno, ayudar. entre todos a ver con la ayuda del Señor qué significa la espada. ¿Cuál es un significado para espada en lenguaje simbólico? Bueno, que yo me La palabra de acuerdo. Dios. Ujú, Pero cuando está en las manos de Dios, ujú. pero cuando está los labios de un inicuo, de un maligno. Entonces, Murmuraciones, acusaciones, dardos, ¿no? Los dardos, me acuerdo. claro, la palabra Ajá. espada significa la palabra de quien sea. O sea, en lenguaje simbólico en la Biblia siempre se relaciona espada con la palabra de alguien, ya sea de Dios, del hombre, de un maligno, como en este caso, porque es como un arma. Y es que la peor arma, y lo dice Santiago, es la lengua. ¿Se han leído ese capítulo de Santiago que habla de la lengua? Un capítulo que el Señor ha tenido a bien de hablar de la lengua. Dice que puede encender un infierno la lengua, ¿sabes? Una cosa muy tremenda. ¿Cuántas veces nosotros no podemos controlar la lengua y tenemos que pedirle al Señor ayuda para controlar la lengua? Santiago 3 es. Santiago 3, sí. Ahí en Santiago 3 dice, estoy buscando por aquí, todos ofendemos muchas veces, porque eso no es solo de los malignos, lo que pasa es que como nosotros, recuerden que tenemos la mente, el yo es la mente de Satanás, entonces esa mente, pues muchas veces actuamos como Satanás actúa, así de sencillo. Miren, vamos a Santiago 3. Dice acá, mm, en el versículo 2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice su nombre, perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Voy a leerlo de acá en este caso de la Reina Valera, que me parece interesante. Porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Dice ahí. Y dice muchas. A veces no nos damos ni cuenta cuando ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Mire, en eso consiste la perfección también. ¿Sí ven? Cuando ya no ofendemos por palabra, bendito sea el Señor que llegue ese día. Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo, cuando ya hay dominio propio no solo de la lengua, sino de todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, o sea, las grandes embarcaciones, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Cuando ofendemos a alguien, nos estamos contaminando nosotros mismos. Mire. E inflama la rueda de la creación. Esto es algo profundo. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno, o sea, donde moran los demonios. Mire. Ellos son los que también nos influyen a nosotros, digamos, cosas inoportunas, ofensivas, con sarcasmo, con doble sentido. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre
puede domar la lengua, impresionante. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hoy estamos aquí adorando al Señor, mañana usted puede decirle una palabra a su hija, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su papá. Hermanos míos, esto no debe ser así. Por eso debemos buscar al Señor Jesús que nos ayude en esto. No podemos. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Mm? Tengo Hermanos una míos. pregunta. Sí, señora. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Ustedes por qué creen? Nuestra naturaleza, ¿no? Necesitamos el poder de alguien que sí como el de Jesús. Si alguien más tiene alguna idea, puede participar por la pregunta que hizo la hermana Elcira. O sea, ¿por qué se nos dificulta? Es que acá mismo lo dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Voy a subrayarlo aquí mientras. Y dice que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Claramente por nosotros mismos no se puede. La palabra dice que es en cierta manera lo que han dicho Tom y Jesse, pero lo voy a decir como dice la palabra, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, depende de nuestro corazón, nuestra mente, nuestras entrañas, ¿cierto? Es lo que va a hablar. Por eso dice que es un mal que no puede ser, ¿qué? Refrenado. ¿Llena de qué? Veneno mortal. Y a veces uno Sí, se sorprende cuando encuentra personas que hablan tan mal de uno y a veces que ni lo conocen. Y me acuerdo tanto que le pregunté al Señor, uy, pero ¿qué les pasa? O sea, y es lo que hay en su corazón, o sea, por eso no se puede frenar. La vasija por dentro está sucia. Si no se limpia, de adentro hacia afuera, pues no se puede hacer. Y eso lo hace solo el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, ¿no? Porque no lo dejó. Elcira, y por ejemplo, eso también puede ser venir de una maldición generacional o Esos son propensión. como, hay a veces hábitos, ¿no? O sea, cultivados dentro de un hogar. Entonces uno creció viendo a la mamá que no hace sino hablar mal del prójimo y aquí y allá, criticar, todo es malo, amargura. Y la niña o el niño creció viendo eso normal, ¿no? Y entonces la niña también empieza a practicarlo desde el colegio y eso se vuelve algo así hasta que pues uno conoce de Dios y se da cuenta que eso está mal, como la mamá que le gusta chismear o el papá que le gusta chismear, entonces está chismeando y la niña lo ve eso normal o el niño lo ve eso normal, porque creció viendo ese patrón y todos los patrones se repiten, ¿sí? Y sí, llega siendo como una maldición en la casa porque eso es un veneno mortal. Y muchas veces uno sale hablando de las personas y lo digo porque yo he visto ejemplos que hablan de los hijos de X y los niños van creciendo y lo que hablaba y el veneno que tiraba vino cayendo después a sus hijos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado como lo que, ¿cierto? Pero pues es que, ¿cómo tener cuidado? Si es que de la abundancia del corazón, o sea, lo que usted tenga en su corazón, ¿y a quién tiene en su corazón? ¿A Jesús o tiene a Satanás? Y dependiendo de lo que se haya cultivado durante su infancia y su adolescencia y adultez, dice la hermana Helen White que para cuando lleguemos a la vejez, esos defectos que no se han corregido a tiempo se acrecentarán en la vejez y será un problema muy grave. Y por eso llegan a ver algunos abuelitos y viejitos que lamentablemente a veces no se los aguanta nadie. Y son defectos de carácter que no fueron corregidos a tiempo. O sea, eso se hace con Jesús. Entonces sí, puede ser porque eso viene y viene. Y usted ve ese comportamiento repetitivo, es porque la niña vio que la mamá, desde que la niña empezó a crecer, vio que la mamá hacía eso o el papá.
o en la reunión de la casa de cada uno, esa era la comidilla. Hablar de alguien porque no había otro tema que hablar, sino hablar siempre de los del lado y eso es grave, ¿no? Porque ahí muestra lo que hay en el corazón de uno. Bien, interesante. Entonces, aquí ya podemos ver por qué se compara la espada con la palabra, ¿no? Y en otro lado dice que la palabra, en este caso, la palabra de Dios es como espada de dos filos, que atraviesa hasta los tuétanos, o sea, nos llega hasta lo profundo del corazón. Yo comparto con lo que decía Jessie, que la espada aquí en este caso viene siendo dardos, cargados de veneno. Y esos dardos son del enemigo, ¿no? Por eso le digo, dependiendo de quién esté en su corazón, así mismo usted hablará o consolará o destruirá. ¿Será una espada para construir o para destruir? En este caso, pues bajo este contexto es destrucción, ¿no? El Claro, contexto de este salmo. claro, los enemigos de David y nuestros enemigos, de paso. Y si uno se pone a mirar, lo que hay en el corazón de esas personas, los frutos son las envidias, el egoísmo, el orgullo, las vanaglorias. Y inclusive uno diría como hoy se habla tanto de autoestimas bajos, ¿no? Y entonces para yo poder resaltar necesito humillar al otro, necesito hacerlo sentir mal, necesito acabarlo con la boca. Casi todo empieza así y así hizo Satanás, ¿no? En el cielo. Así fue como él empezó su guerra y es el mismo patrón y modus operandi que se usa acá en la tierra, hasta que, como lo hizo en el cielo, hasta aquí en la tierra, hasta que pues ya se lleva a cabo, que es la batalla, las guerras, ya se levantan y pues él quiere llevarlo como llegó al final allá. Por eso muchas familias se levantan contra familias, se van a matándose, pero todo empieza con la lengua y es lo que hay en el corazón. Así es. No sé si quieran subrayar algo más, preguntar algo más. Sí, yo quiero subrayar esto y es la confianza de David, ¿no? Y es como para uno aprender, porque a veces cuando vienen todos esos dardos del enemigo fuertes atacando, a veces uno se siente solo. Y es bonito que acá en el versículo 8, David con la certeza dice, mas tú, oh Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. David sabía a quién tenía del lado de él, sabía a quién peleaba su batalla. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? Que a veces los dardos son tan venenosos que terminan haciendo tanto daño y llega uno a creer que Dios lo ha dejado a uno solo, pero no, nunca lo deja a uno solo. Entonces es maravilloso que a pesar de todo, él todavía no ha visto la recompensa, pero él conoce a la persona, siempre digo yo, de Jesús. Entonces aquí él habla, que él se ríe, o sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor está a cargo y va a hacer juicios. Pero está a cargo. Amén. Bien, continuemos. Dice, vamos a leer aquí 3 versículos más. Dice, a causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos. No los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, oh Señor, escudo nuestro. Pensamientos, podemos participar. Porfa, es que no puse atención en la L a causa de su, ¿qué dice ahí? Porfa, Causa de que su es, fuerza. sí, Muchos manuscritos y versiones antiguas dicen mi, causa de mi a fuerza. causa de mi fuerza. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque ahí, si es como yo entiendo, pues está diciendo que él no tiene fuerza, que tiene que esperar en él porque es Dios el que tiene la fuerza, ¿no? Y El que lo va estas a libertar. Ujú.
Estas cursivas no están en el texto hebreo, es una inferencia que están haciendo los traductores. Realmente el texto dice, a su fuerza esperaré en ti, o a mi fuerza esperaré en ti. Entonces ahí tenemos tres variantes, ¿no? Elija la que le guste o la que aplique en el momento más oportuno que necesite para su vida, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Dios dejó esas variaciones. Yo quiero dar un aporte. Estaba mirando otro salmo, un salmo que Dios me dio en su momento, y encuentro casi muy similar las escrituras de David sobre cómo habla acerca de sus enemigos, porque son los enemigos de Dios. Y cada vez que él se encuentra con este tipo de enemigos, y era analizando desde cuándo David empieza a hablar así. ¿Cómo? Con una confianza y una certeza de que es Dios quien pelea su batalla. Entonces me fui hacia atrás mirando cuando David venció sobre Goliat, y acá hablando con Eneida le decía, ¿por qué David venció? ¿Por qué peleó bien? Porque Dios peleó por él. Y cuando uno mira estos salmos, siempre el patrón que uno ve, y ahorita les voy a leer una parte de este Salmo 35, también lo escribe David, pelea es dejando que Dios sea el que pelee su batalla. Y él en ningún momento se encarga, literalmente. ¿Es quién? El mismo Dios. Entonces, estaba creyendo que era a través de Goliat. Y el Señor me hace acordar que no. Cuando él cuidaba las ovejas, cuando él estaba por allá en el monte, allá es donde él empieza a tener esa intimidad con el Señor, a solas con él. En medio de las dificultades que él tuvo, un niño, cuidando esas ovejas, arrebatándoselas del oso, del león. ¿Cómo un niño puede hacer eso? Y desde ahí, desde muy pequeño, él empieza a conocer de Jesús. Él empieza a tener una experiencia plena con Jesús. Y por eso, cuando uno ve acá, no los mates para que mi pueblo no se olvide. Prácticamente vean el poder de Dios, de que los que se meten con los hijos de Dios, se meten con la niña en sus ojos. Dice, dispérsalos con tu poder y humíllalos, Señor. Y entonces uno empieza acá a encontrar, y voy a leer solo algunos versículos que dice 35, el Salmo dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces el patrón que ve de David, que fue que conoció de Jesús, la persona de Jesús de pequeño. Y es donde uno conoce la persona de Jesús, aparte de leer las escrituras, de ver estas experiencias que quedaron de testimonio para nuestra vida. Aparte de esto, es tu vida diaria con Jesús. Es las dificultades y los problemas que quizás podamos estar afrontando. Ahí empezamos a conocer de Jesús. Ahí empezamos a aprender, a confiar de tal manera que Él es el que pelea mis batallas, no soy yo. Y que por tras de que no vea que esté pasando nada, el que se está encargando de este asunto es el Señor. Y pueda llegar a hablar con esta certeza y esta seguridad de mi amigo Jesús. Porque cuando miro atrás puedo ver que en muchas me ha acompañado
en muchas me ha librado y en las que me ha dado la victoria ha sido porque Él peleó por mí. Y también para una reflexión de que cuando yo he peleado sola, he caído en la batalla. Y ya cuando no tengo fuerzas, cuando todo falló, ahí sí me atrevo a mirar a lo alto y pedir auxilio. Y qué hermoso porque Él siempre tiene su brazo extendido para recogernos con su mano tierna. Pero esa es la manera en la cual podamos llegar a hablar como David, que dice Dios que él era conforme al corazón de Dios. Y poder llegar nosotros también, que el Señor en esos juicios celestiales, en esos concilios, llegase a hablar de nosotros de una manera tan bonita. Sí, así es. Y ese es mi caso. Mi Señor, cómo nos atrae, ¿no? Que a pesar de que perdemos nuestras propias batallas por la propia justicia de uno, ¿no? Por mi propia justicia. Y ahí es cuando el Señor le enseña a uno a través de muchas cosas, ¿sí? Puede enseñarle a través de personas, a través de cuando uno lee la palabra, de que, ¿no? Que le entregue el caso a Él, para que Él sea el que vaya interviniendo en eso. Y eso es muy hermoso. También me llevó a colación el caso de Nehemías. Estoy leyendo Nehemías en la Biblia y en el Profetas y Reyes, y dice que esos enemigos que le salieron a él eran del mismo pueblo, ¿sí? Del mismo pueblo de Israel, cuando Dios suscitó en Nehemías el restaurar las puertas de Jerusalén. Y dice que esas trampas que le pusieron a él, pero él oró a Jehová Dios, y Jehová Dios era el que lo protegía de esos enemigos, ¿sí? Entonces, pues nuestros casos no están perdidos. Si los dejamos en manos Amén. de Dios y seguimos confiando en Él, porque es una batalla fuerte. Cualquier caso que estemos, de los que estemos aquí, que estemos pasando, son fuertes. Esos casos son fuertes, pero en el nombre de Jesucristo, Él nos sacará victoriosos y nos ayudará. Lo importante es no perder esa fe, ¿sí? Él lo hará todo, porque de nosotros la palabra nos dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, solitos no podemos hacer nada. Gracias al Señor lo tenemos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese caso de Nehemías es muy hermoso. Yo les insto para que estudien ese caso de Nehemías. Es hermosísimo. Yo estoy leyendo en la palabra de Dios y eso me ha fortalecido mucho y me hace tener esperanza. Y leer ayuda al intelecto, ayuda también a que tengamos salud mental, ¿no? Mejor dicho, es una bendición leer la Biblia. Gracias. Eneida va a aportar algo. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. A mí me llama la atención aquí el versículo 10, donde dice, mi amante Dios irá delante de mí, Dios me permitirá ver la derrota de mis enemigos. Bueno, aquí David, siempre tuvo la plena confianza en Dios, ¿no? Como lo decía el Cid hace un momento. Él nunca desistió de confiar en él, de ir de la mano del Señor. Porque yo pienso que en el fondo, pues él, o sea, todo lo que Dios le daba, lo que él pedía, Dios se lo daba. Dios se lo permitía, nomás el hecho de enfrentar ese gigante y saber que lo derrotó, siendo él tan pequeño. Entonces, esa confianza que David siempre demostró ante el Padre, yo pienso que es la confianza que todos nosotros, y pues hablo en lo personal, debemos tener.
nosotros pues como humanos caemos, eso sí, igual le pasó a David. Él cayó, pero él nunca dejó de estar del lado de él. Pienso que nunca soltó su mano, porque pues de pronto ese era el propósito de Dios, ¿no? Pero a pesar de esa caída, como la tenemos nosotros a veces, Dios está ahí. Y lo que pues Él nos pide es seguir confiando en Él y nunca dejar de confiar en Él. Y de mantenernos firmes ante las promesas, sobre todo esas promesas hermosas que Él nos da. Y saber que Él siempre estará para nosotros. Que desafortunadamente, pues si nosotros cometemos errores, como lo digo, pues esa parte humana, y que desafortunadamente le damos cabida al enemigo. Y cuando pues le damos cabida al enemigo, él, como dicen, entra por su casa, hace lo que quiere. Pero lo importante es eso. Yo pienso que sujetarnos de la mano de Dios es lo único que nos queda, y saber que Él está ahí. Que Él está ahí y que nunca nos ha abandonado. Que nosotros somos los que en algún momento nos apartamos de Él, y cuando las cosas de pronto no nos salen a bien como nosotros queremos, entonces empezamos a cuestionar, pero las cosas no son así. Y es cuando Dios nos toma, ¿no? Y nos llama de muchas maneras. Y ahí es donde nos toca agachar la cabeza y reconocer que como Él no hay otro. Bueno, esa era mi aporte. Amén. ¿Alguien más? Yo solo quiero volver otra vez a lo que dijo la hermana Lucy, como resaltar en negrilla, porque ella dijo algo que no es cierto, pues todo, ¿no? Pero algo que me llama la atención es de que realmente mientras uno está pasando por estas situaciones es muy duro. Entonces, en medio de eso que se vuelve tan complejo y tan difícil en el momento en que se está viviendo, a pesar porque uno termina soltándole la mano a Dios, diciéndole que aunque lo soltemos, Él no nos suelte, que nos tenga ahí de la manita porque es muy duro, pero es necesario pasar por el fuego de la aflicción. Es de esa manera, lamentablemente, somos purificados, limpiados y realmente empezamos a conocer de Jesús. Entonces, para que no creamos que pasar por las pruebas, o por en este caso que está David, fíjese que a pesar de eso, él no está viviendo en este momento la victoria. Él la está viviendo en la fe, pero no la está viendo, llamemos físicamente, sino con los ojos de la fe. Y él empieza a hablar de lo que el Señor va a hacer, en medio del dolor. Entonces es como aprender en eso y tener claro que cuando se vienen esas situaciones, Dios no las arregla como nosotros queremos que las arregle. Y muchas veces nosotros queremos que Dios las arregle como si fuera con una varita mágica. Tú cometiste, y Dios puede hacer los milagros, pero Dios no los va a hacer. Y en algunos los hará. Pero si hay una enseñanza en la cual debamos pasar por el fuego y la aflicción, amén y bienvenido sea. ¿Por qué? Porque de esta manera somos purificados, limpiados y acercados cada día más a Jesús a través de su Santo Espíritu. Entonces sí, no es fácil, y ahí yo cada vez voy entendiendo más a Pablo cuando Pablo decía que debíamos alegrarnos en las tribulaciones. Con eso yo decía, pero ¿cómo es eso posible? Y cuando uno mira las cosas objetivamente, es que había harta escoria en uno y era necesario. Y había necesidad de sacarlo, no había otra manera. Y lamentablemente nosotros no, a veces somos duros de servicio y no queremos aprender de otra manera, sino es a través de qué, de lo malo, y le toca al Señor. No son propósitos de Dios. El propósito de Dios es que sea menos doloroso, es que usted pueda pasar rápido. Sí, y el propósito de Dios era hace rato que esto se acabara. Pero como trabaja con personas como nosotros, defectuosos, duros de servir, es la paciencia y el amor de Dios para con nosotros. Pero ese amor nos lleva al fuego de la aflicción, al dolor,
Y es necesario, hermanos, porque al cielo no podemos ir así con este escoria. Así es. Bien, hermanos, cantemos y sigamos meditando. Ven, vamos a cantar, por eso lo amo. El que me amó vino una vez a nuestro mundo a padecer. Sobre la cruz me rescató y su amistad me demostró. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. El que me amó vendrá otra vez, todos los ojos lo han de ver, todas las voces se alzarán y a Jesús aclamarán. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. Sigamos con otra porción. Bien, vamos a leer desde el 12 al 15. Dice lo siguiente. Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo, y por las maldiciones y mentiras que profieren. Acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Merodean buscando qué devorar, y si no se sacian, gruñen. Bueno, el versículo 14 es la repetición del versículo 6. No sé si el Señor quiere hacer alguna hincapié en esa frase, ¿no? Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Ya está en el verso 6 acá. Y labios, en lugar de labios, puede ser el pecado de su boca es la palabra de sus labios. Esa es otra posible traducción. El pecado de su boca es la palabra de sus labios. Y otra por acá. Merodean buscando qué devorar o qué comer. Y si no se sacian, gruñen. Puede ser también otra posible lectura. Se quedan toda la noche. Así nomás. Si no se sacian, se quedan toda la noche. Bueno, ahí está, hermanos. No sé si Yo he acentos. entendido que los perros son los inconversos. Sí, claro, En sería ese tiempo eran los gentiles también, que eran otro que se les decía, ¿cierto? ¿Y se puede decir que son los malos también? Sí, ¿Se señora. puede decir? Ya. Pero bueno, malos pues somos todos, no hay justo ni a uno, no. Pero claro, yo te entiendo lo que dices, sí. Todas aquellas personas que de continuo están pensando hacer el mal, ¿no? Sí. O cuando sueñas que un perro te ataca o te muerde, es porque vas a pelear con alguien. O por lo menos a mí me ha sucedido, ¿no? Ajá, eso es así literal. Que alguien te va a hacer daño. Y acuérdese que en el Salmo 22, cuando Jesús, como ese Salmo 22 es profético, ahí revelan cuando Jesús iba a ser, pues sí me entiende, clavado en la cruz, y dice que perros, ay, si me acuerdo, perros, Me han rodeado. no, sí, pero él le da otro nombre, perros, perros, no sé, no me acuerdo, me han rodeado. Y realmente cuando uno se pone a ver quiénes lo rodearon, de su propio pueblo, los no conversos. Entonces a veces uno dice, no, solo son los gentiles. No, dentro del pueblo del Señor hay no conversos, que dicen ser cristianos, llamémoslos a hoy, o en ese momento ser judíos, y realmente no lo eran. Eso fue ¿Cuál lo que le libro de pasó. malhechores? Ah, Muchas malhechores preguntas. también. Ah, El Cira, eso también fue lo que le pasó a Nehemías. Se hacían creer, o sea, fingían que creían en Dios, pero mentiras que no, eran del mismo pueblo, así es. Sanballat,
Tobías y el Y una árabe. profetisa. Y una profetisa Sí, también. Sí, así eran. Son pero los mira, que más cerca, y eso va a ser para el tiempo del fin, los más cerca. Señor mío, Y por eso, mira, aquí encontré lo del Salmo 22 y sí, dice, y mira que también habla la espada, qué curioso acá, no sé cómo estará en las otras traducciones, pero en el 22:20 dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Y en el 16 dice, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. O sea, ahí el Señor estaba mostrando, como es un salmo profético, quiénes realmente fueron los que lo crucificaron, su propio pueblo, sí, claro. los no conversos. Bueno, bien, ahí aprendimos a los que no sabíamos la palabra perros en la Biblia. Cuadrilla de malhechores, dice en un versículo. Sí, es que hay varias, pero yo encontré esta, hay varias traducciones, pero les decía, no sé cómo les diga ahí, cómo diga ahí, pero bueno, aquí se cuadrilla malignos. Y ellos fueron los que lo rodearon y meneaban la cabeza. Porque acá también Claro. decía en el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiera añadir algo más. Estaba hablando con micrófono cerrado. Ah, ok. Entonces, bueno, yo no sé si me escucharon cuando leí el Salmo 22:7, dice, todos los que me ven me escarnecen. ¿Sí lo leí? ¿Sí me lo Sí, alcanzaron? sí. Ok, Esa listo. parte sí. Listo. Entonces voy a darles un aporte que me llama la atención acá referente a estos versículos que leímos en este momento. Dice, por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo. Y luego, bueno, me quiero adelantar que dice, acábalos en tu furor, para que los hombres sepan, bueno, antes ahí. Entonces, en esas dos partes, cuando dice, por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su orgullo. O sea, me llama la atención que aquí David le dice al Señor qué hacer. Y entonces acá dice, acábalos con tu furor, acábalos para que no existan. Entonces me llama la atención de que él le dice a Dios cómo hacer o qué hacer con los enemigos. Ese es el dolor de David, ¿no? Por eso les pregunto hasta qué punto ustedes llegan a decirle al Señor qué hacer con esos enemigos que tienes actualmente, que te atormentan la vida, que te quitan la paz, que a la final es Satanás, que qué es lo que, hasta dónde sus oraciones llegan a ser tan explícitas como David. Entonces, me llama la atención porque él después de decirle a Dios prácticamente qué hacer con sus enemigos, que vienen siendo los enemigos de Dios, es maravilloso y eso me dejó pensando, porque cuando él le pide esto a Dios, le pide con un propósito santo. A veces nosotros cuando pedimos que el Señor se encargue y podemos llegar a decirle qué nos gustaría que hiciera con nuestros enemigos, no hay un propósito santo, sino porque me atacaron a mí, no debieron haberme atacado a mí, porque ahí está el orgullo. Pero aquí vemos que David dice algo diferente. Para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. ¿Cuál era el propósito de David? Exaltar el nombre de Dios. Entonces, a veces nuestras oraciones no se contestan porque nuestros propósitos realmente en las oraciones son egoístas. Pero cuando en mí, y eso lo habla la hermana Guay, de verdad hay ese deseo de que los demás vean que todavía Dios gobierna y que a pesar de todo lo que está pasando, hay un Dios justo en la tierra que ve todo lo que está sucediendo. Entonces, es ahí cuando yo digo, a tal punto está sincronizado con Dios, que las peticiones como a este nivel de llegar a decirle a Dios qué debe hacer con sus enemigos, tiene un propósito acorde a la voluntad, digamos, a los propósitos, no, a la voluntad de Dios, y es vindicar el nombre de quién? Del Padre. Y además que creo que pues David conocía cómo es que Dios actúa, ¿no? Entonces como que él le pide acorde
a como Dios normalmente actúa en esos casos. O sea, hay un conocimiento muy profundo de David de cómo es Dios y cómo actúa. Digamos, me refiero a que, digamos, ahí no le está diciendo que vengan unos tigres y los partan en dos o que vengan, sino es la forma de actuar de Dios y de hacer juicio. Entonces él como que tenía muy bien tenía muy bien entendido cómo es que Dios ejecuta los juicios. Bueno, desde luego, para la honra y gloria de Dios. Si alguien desea añadir algo o subrayar algo. Ok. Bueno, podemos cantar y ya regresamos a la última porción del salmo. Vamos a alabar y a cantar con este canto No pares de Michele. Amaneció, nada pesqué, parecía ser un día más, igual a como cualquier otro. Estaba cansado, sin fuerzas, desanimado. Decidí dejarlo todo y parar. Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo. Aunque fuere muy difícil, no pares, Él te está viendo. Seca todas esas lágrimas, Él te mandó a ti a hablar. Toma lo que te entregó y vuelve para el mar, que ese es tu lugar. ¿Quién mandó a soltar las redes? ¿Y quién te mandó a parar? Vuelve para alta mar, en el lugar de tu vergüenza yo te voy a honrar. ¿Quién mandó a soltar las redes? ¿Y quién te mandó a parar? Vuelve para alta mar, en el lugar de tu vergüenza yo te voy a honrar. Hijo, yo te voy a honrar. Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo. Aunque fuere muy difícil, no pares, Él te está viendo. Seca todas esas lágrimas, Él te mandó a ti a hablar. Toma lo que te entregó y vuelve para el mar, que ese es tu lugar. ¿Quién mandó a soltar las redes? ¿Y quién te
última partecita de ese salmo, que es maravillosa. Tommy, quisiera antes de que continuar dar un aporte que quedé pensando en lo que dijiste al final. Y que Tommy decía que David conocía, ¿cierto?, los juicios y la voluntad del Señor o cómo emitir los juicios. Y me quedé pensando, ¿cómo llega uno a saber cómo Dios trabaja? Entonces, el Señor me hizo acordar un salmo, que lo tengo acá y voy a leer solo 2 versículos. Y dice lo siguiente, versículo 3 y versículo 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él, voy a ir hasta el 5, dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Entonces, el Señor me hizo entender la manera en la cual yo puedo llegar a conocer hasta el punto de los juicios y poder orar de esta manera, es con un corazón limpio, como dice acá. ¿Sí? ¿De qué? De manos y puro de corazón, que no ha jurado engaño. Entonces, es como la clave para uno poder ir creciendo, llamémosle en Cristo Jesús. No hay otra. No es lo que usted más sepa de Biblia, Espíritu, Profecía. Eso hace parte, pero no lo es el todo. Lo importante es esto, lo que dice el Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Esa es la condición. Y ahí se desprende todo lo que hemos hablado de David. Gracias. Ok. Bueno, el salmo termina con 2 versículos preciosos. Dice, pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Y este salmo fue lo que cantó en la mañana David, tal como él lo escribe acá. Por eso digo que el salmo lo pudo haber compuesto allá en Nayot, cuando estaba con Samuel, en la noche y en la mañana, ya cuando había huido de Saúl en esa ocasión. Y en la mañana, por eso él dice, yo cantaré por la mañana tu misericordia. Y alaba al Señor por medio de este salmo, que supongo que le colocó música en ese momento. No sé si alguien desea comentar algo. Yo creo que todo lo que David le pidió, Dios se lo concedió, ¿no? Ahí en todos estos salmos, cuando vivió esa situación tan difícil con Saúl. Pero asimismo también estaba pensando cuando él comete pecado y que manda a matar a Urías y quería decir y en ese momento, digamos, él había pecado, es lo que se queda uno como pensando, había estado tan cerca de Dios y tiene que Dios enviar a un profeta para hacerle caer en cuenta de lo que tan lejos había llegado, ¿no? En un momento menos imaginado. Y ahí es donde lo que el Señor me decía ahorita, pues ya David prácticamente había dejado de ser, ¿qué? Limpio y puro de corazón, limpio de manos y puro de corazón. Entonces, ahí es donde como que muestra las dos partes de lo que nos puede pasar, ¿no? El estar cerca de Dios, todas las bendiciones y todo lo que Él le pedía, todo tal cual, cómo se levantaba, lavaba, todo, a pesar de la dificultad, ahí estaba. Pero cuando ya alcanzan los juicios a David, porque ya él no era limpio de manos ni puro de corazón, es la otra cara de la moneda, ¿no? Y uno a veces lo ve tan lejos que es David, pero hoy, digamos, a algo que hemos estado hablando con el Señor, puede entender que eso puede estar cerca más de cualquiera de nosotros y eso no es solo David,
sino que hay que tener cuidado, hay que vigilar cada situación, cada aspecto de la vida, estar con Él en esa conexión para que podamos de verdad, como dice acá, subir al monte de Jehová. Sí, me acordé de una situación cuando tú, Elcida, estabas diciendo de que todo lo que David le pidió se lo cumplió, ¿no? Es impresionante porque acá él le pide, dispérsalos con tu poder y humíllalos, por ejemplo, que se confunda, ¿cómo es? En su orgullo. Así sean presos de su orgullo en el 12. Entonces uno ve lo que cuando él compone este salmo que está en Nayot, justo después de esa mañana, digamos, me estoy imaginando, ¿no? Alabó al Señor, todo esto, le llega a Saúl con su ejército a Nayot. Y es ahí cuando ellos se confunden porque el ejército que pisa esa tierra empieza a profetizar. Está aquí en Primera de Samuel, para los que lo quieran leer, en Primera de Samuel, a ver, 19, sí. Entonces, a ver, aquí está. Así, David escapa y va allá donde Samuel, y Samuel con él se van a Nayot, en esta parte. Entonces, cuando Saúl llega, manda mensajeros, y dice acá, Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Entonces Saúl seguía enviando mensajeros y todos los que llegaban allá terminaban profetizando, entonces no le pudo hacer nada, quedaron confundidos, humillados, presos en su Y orgullo, avergonzados. avergonzados, exactamente, o sea, se cumplió exactamente como David se lo pidió al Señor. Maravilloso. Pero, o sea, yo vuelvo, insisto, es como la condición, ¿no? Espiritual, es importante eso. Claro, el corazón. Claro, porque David Eh, estaba pidiendo conforme al corazón de Dios, ¿no? O sea, no estaba pidiendo un deseo de él o una ocurrencia de él. o sea, el estar uno, el tener, digamos, las manos limpias, el corazón también, llamémoslo así, estamos acá con Eneida, es estar a cuentas con él. Todos los días, cada segundo, no ajustarnos sin hacer una revisión de qué pasó ese día y el por qué. Y por tras de que no entendemos, preguntarle porque él no nos deja sin respuesta. ¿Para qué fue? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo devorar? ¿Por qué volví nuevamente a caer en lo mismo? ¿Qué sucedió? Y el Señor da respuestas porque pues cuánto más da esa respuesta porque es que necesitamos ser limpiados, purificados. Y ya todo esto viene por añadidura.